Y en esta base de datos se está se estaba evaluando anteriormente, lo vimos, la concordancia entre la medición de la grasa corporal a través de bioimpedancia y a través de la medición de los pliegues cutáneos. Se determinó que la concordancia pues no era tan elevada. El coeficiente de correlación intraclase creo que era aproximadamente de 70 a 75%. Esa era la concordancia. También pues se tiene la idea que el método de cálculo por pliegues puede tener mayor exactitud que la bioimpedancia. Y la bioimpedancia se recuerdan que son unas balanzas. Entonces se decidió hacer lo siguiente. Se iba a tomar como referencia el porcentaje de grasa según pliegues. Porque se considera que es el adecuado. La idea de este estudio fue hacer un modelo predictivo, dado que los métodos no eran concordantes. El modelo predictivo que iba a ser con base a estos pacientes que tuvieron, fueron, vamos a ver, 134 pacientes. Cada uno tenía una medición de porcentaje de grasa según bioimpedancia y porcentaje de grasa según pliegues. Es decir, cada paciente tenía los dos métodos de medición. ¿Qué se puede hacer entonces en ese caso? Con estos datos observados podemos crear un modelo de regresión, un modelo predictivo, que lo que va a hacer es que nos permita predecir cuál va a ser el porcentaje de grasa de pliegues, que es el método que pensamos que tiene mayor exactitud, cuando nosotros estamos haciendo la medición a través de bioimpedancia. Eso quiere decir de que yo quiero predecir este valor a partir de esta variable. En este conjunto de 134 pacientes, conjunto de datos correspondientes a 134 pacientes, tengo 134 observaciones de pliegues y de grasa según bioimpedancia. Me voy a permitir hacer un modelo de regresión que tenga una fórmula, ¿verdad? Para poder hacer esa predicción en el futuro. Ya no voy a tener que someter a los pacientes a la medición a través de pliegues, sino que con que se suban a la balanza, yo voy a tener una ecuación que me permita calcular cuál sería el valor más probable que tendría el paciente si se le hubiera hecho la evaluación por pliegues. ¿Ya? Entonces para eso se hizo este estudio, dado que las mediciones no eran concordantes. Entonces recordemos cuál era la relación que había entre estas variables. Para eso les voy a recordar el flexplot. Flexplot es uno de los paquetes que nos puede servir mejor para este tipo de análisis, pero para la parte exploratoria. Porcentaje de grasa según pliegues va a ser la variable de respuesta, y porcentaje de grasa según bioimpedancia. Y ahí está la relación. Nos está diciendo más o menos que la relación podría no ser lineal. Podríamos hacer un modelo de regresión no lineal. Esto requiere pues cierto manejo matemático además. Algunas posibles transformaciones. Al hacer transformaciones de las variables, por ejemplo, se puede calcular el logaritmo de las mediciones de grasa según bioimpedancia y de pliegues, y lo que vamos a tener va a ser una relación lineal, pero eso es un poco avanzado, ¿no? Entonces vamos a empezar por lo más sencillo, que sería la regresión lineal. Y de hecho, pues ya Mobi por el momento no nos permite hacer regresiones no lineales. Esas las podemos hacer en otro software, como podrían ser, veamos, Stata, Python, R. ¿ya?
Entonces se pueden hacer transformaciones de variables y trabajar las variables ya transformadas. Pero eso tiene también ciertas desventajas y no lo voy a hacer. Ahora, hacer regresión no lineal es un tema un tanto más complejo. Entonces lo mismo, por ejemplo, hacer transformaciones de variables que hacer una regresión no lineal. Hay también otras opciones, regresiones no paramétricas podrían ser, o regresiones robustas. Son temas más avanzados, entonces para empezar a entender este tema hay que empezar por la regresión lineal simple. En la regresión lineal simple, el predictor va a ser una variable cuantitativa. La variable de respuesta va a ser cuantitativa. Y las variables que pueden predecir a esa variable, o sea, las variables independientes, que en regresión se les llama variables explicativas o variables predictoras, y ya les voy a comentar por qué se llaman así. Entonces ahí lo que vamos a tener es un nivel explicativo, identificar variables que estén asociadas. Por ejemplo, aquí tenemos otras cosas que podrían ser el sexo. El sexo, ¿no? Lo puedo agregar acá en Flexplot. Me muestra cómo son las relaciones. Las relaciones son de hecho no lineales. Y en sexo masculino se ve más esa no linealidad. Por tanto, pues, esas son cuestiones que nos ayudan a entender cuál debería ser el modelamiento más adecuado. Pero bueno, vamos a ver aquí algunas otras opciones que podrían realizarse con el Flexplot. Y después de hacer esas evaluaciones explorativas con el resto de variables, por ejemplo, el porcentaje de grasa según la edad del paciente, habrá alguna relación. Aquí voy a quitar estas variables para disminuir la complejidad. La relación entre edad y porcentaje de grasas según Plies no parece ser muy buena. El índice de masa corporal también está por acá. ¿No? Entonces son otras opciones con las que cuentan cuando se agregan, por ejemplo, dos variables numéricas a la vez. Y aquí el índice de masa corporal está bastante relacionado con el porcentaje de grasa de pliegues. Bueno, ya que se hizo la parte exploratoria, sabemos que la relación es directa, ¿verdad? Es directa. Va a ser una buena relación. ¿No? Y para ello entonces ya vamos a la regresión, que yo les decía, tiene una parte explicativa que implica identificar qué variables están asociadas a la variable dependiente. Y por otro lado, estas variables estas variables también me van a servir como predictores. La parte predictiva se basa en crear ecuaciones en las cuales se ingresan las características particulares de las variables que se están estudiando y se puede predecir con cierta eficiencia cuál va a ser el valor que toma la variable de respuesta cuando las condiciones de las variables predictoras son determinadas. Y eso es lo que vamos a hacer, los dos ejemplos o las dos áreas. Bueno, entonces para ello tenemos el menú que se llama regresión y vamos a la regresión lineal y empezaremos por analizar una regresión lineal simple. La variable dependiente va a ser el porcentaje de grasa según pliegues. Y covariables van a ser las variables numéricas. Y ahí está. Entonces veamos, estos son los resultados básicos.
este cuadro, así como aparece, pues podría eh, podría presentarse porque ya está en formato de APA. ¿Ya? Entonces tenemos dos cuadros. El primer cuadro nos dice medidas de ajuste del modelo, bondad de ajuste, y el segundo cuadro me dice coeficientes del modelo. La parte que tenemos aquí, que es explicativa de la regresión, corresponde a esta. Pero aquí también tenemos la parte predictiva, ¿no? Y esto tiene que ver con la parte predictiva. O sea, esto que está acá y esto, parte predictiva. El resto es parte explicativa. Lo explicativo es determinar si la variable tiene alguna relación, la variable independiente que se eligió, que en este caso fue el porcentaje de grasa según bioimpedancia. El valor P es significativo. Y aquí nos dice que se está realizando una prueba de T para una pendiente. Y bueno, entonces si tenemos, por ejemplo, algo acá como esto, nosotros recordamos que esto se puede escribir algebraicamente por una ecuación de la recta, donde y es igual a más bx. ¿Qué significa y? Bueno, lo voy a escribir otra vez acá. Y es igual a, puede ser así, ax más b. ¿Sí? Si esta línea no sale del 0, entonces vamos a tener aquí un valor en el eje y diferente de 0, que va a ser este, el intercepto. Y este va a ser la pendiente. La pendiente, y x va a corresponder a la variable independiente. Este y va a ser un y promedio. ¿Qué nos está diciendo este modelo matemático sencillo? Que yo puedo predecir el valor promedio de y, ¿verdad? No es un valor exacto, un valor promedio que va a tomar y a través de esta relación, que sería un valor de intercepto que se suma al producto de la pendiente de esta recta que está acá, multiplicado por un valor cualquiera de x, que x es nuestra variable de respuesta. Esto quiere decir que el modelo va a tener una ecuación específica que es la siguiente. El valor de y, que corresponde al porcentaje de grasa según bioimpedancia, va a estar dado por un intercepto que es 7.41, ¿sí? Más 0.743, que es la pendiente, y esto multiplicado por x, y este va a ser un valor cualquiera que se va a calcular para porcentaje de grasa según bioimpedancia. ¿Cómo funciona esto? Bueno, por ejemplo, si tenemos una persona que tiene un porcentaje de grasa según bioimpedancia del 15%, bueno, es 15%. Esto se va a agregar aquí a la fórmula. La x se va a sustituir por ese 15. Y entonces si hacemos la operación correspondiente, va a ser, lo voy a hacer aquí en Excel. Entonces, teniendo aquí la ecuación, ya estamos explorando
el modelo predictivo. Les estoy explicando de primero el modelo predictivo porque así van a entender después la parte que se refiere a lo explicativo, de dónde sale todo eso. Bueno, entonces dice que el valor va a ser 7.413. 7.413. El valor de la pendiente 0.743 y el porcentaje de grasa que estamos manejando va a ser del 15%. ¿Cuál es el valor probable que tomaría el porcentaje de grasa de pliegues calculado con base al porcentaje de grasa según bioimpedancia? Entonces recuérdense de que aquí tengo que multiplicar este 15 por su pendiente y eso me da 11.45. Ese 11.45 lo voy a sumar a este 7.403. Entonces una persona que según esta ecuación que tiene 15% de grasa según bioimpedancia podría tener en promedio un valor de 18.558. Ese sería el valor promedio para una persona que tiene 15% de grasa. Sería 18.55 sería el porcentaje de grasa que tendría según el método de pliegues. Entonces ahí ya utilizamos la ecuación. Esa es la parte predictiva y como yo les comentaba, este modelo pues es un modelo matemático sencillo, una ecuación de la recta. Este va a ser mi pendiente. Entonces, ¿qué pasa si la pendiente es igual a 0? Tenemos una línea así. Y suponiendo que aquí tenemos X y aquí está Y. Lo que estamos observando acá es que a medida que cambia X, ¿verdad?, que toma el valor de 1, de 2, etc., Y sigue constante. Y no cambia. Ese es el caso cuando la pendiente es igual a 0. ¿Verdad? La pendiente poblacional es igual a 0. Eso quiere decir que esta variable X no tiene ninguna capacidad predictiva, ¿verdad?, sobre esta variable Y. Y la pendiente es igual a 0. Entonces la hipótesis nula que se maneja acá es H0 y H1. La hipótesis nula es de que la pendiente es igual a 0, la pendiente poblacional. Y la hipótesis alternativa que la pendiente difiere significativamente de 0. Entonces, con este valor P, estamos rechazando esta hipótesis nula y aceptamos la alternativa. Decimos que esta variable, porcentaje de grasa según bioimpedancia, como tiene un valor P menor a 0.01, sí tiene una capacidad predictiva. Pero bueno, tiene una capacidad predictiva y eso también le podemos decir una capacidad explicativa. Porque si vemos las cosas acá, si tenemos un listado de variables independientes, vamos a ver algunas que podrían ser significativas, otras que no. Entonces ahí estamos identificando cuáles son las variables explicativas, o sea, las variables que están asociadas. Ese es el error estándar, ese es el estimador y bueno, aquí este es el valor de T, pero esto se traduce como un P altamente significativo. Y ahora vamos a ver el R cuadrado. El R cuadrado les había dicho que tiene un carácter también explicativo. Y esto es el coeficiente de determinación. Esto nos está hablando del porcentaje de variabilidad de la variable respuesta explicada por la variable independiente. Explica la variabilidad de esa variable en un 62%. Mientras ese valor se acerca más a 1, que solo tiene valores de 0 a 1, no puede ser negativo, entonces nosotros decimos que el modelo tiene una mejor capacidad predictiva. Y a esto se le llama también bondad de ajuste. Pero la bondad de ajuste también está evaluada a través de otros estadísticos, como podrían ser otros estadísticos también podrían servirnos para evaluar la bondad del ajuste.
como lo son el criterio de Akaique y el criterio bayesiano, ¿ya? Y una prueba de F para el modelo, ¿ya? Entonces, ¿qué es bondad de ajuste? Es una serie de estadísticos que me permiten saber qué tanto poder predictivo tiene mi modelo, ¿sí? Entonces, este modelo, si no hay problema, este modelo tiene una capacidad predictiva que lo podemos decir de explicar la variabilidad de la variable de respuesta del 62%. Ahora estos se interpretan de otra manera. A y C y B y C. Son estadísticos que nos hablan de la cantidad de información que se estaría perdiendo con este modelo. Mientras estos estadísticos sean más pequeños, tenemos una menor pérdida de información. O sea, apuntamos a que estos estadísticos tienen que ser lo más pequeños que se puedan, pero aquí solo tenemos un modelo, no podemos comparar. Estos nos sirven para comparar diferentes modelos. De antes tenemos 8, 11, 8, 19. Si tuviéramos otro modelo que explicara esto, lo podríamos comparar. Entonces 8, 11, 8, 19. Por ejemplo, si yo quisiera, voy a hacer aquí otro modelo. Si yo quisiera predecir el porcentaje de grasa según pliegues solo con el índice de masa corporal, y ahora calculo otra vez el criterio de Akaique y el criterio bayesiano, entonces vean, aquí tengo 879 para Akaique y bayesiano 887, ¿sí? Y aquí tengo 811, 819. Esto quiere decir que yo tengo una mejor predicción del porcentaje de grasa según pliegues, evaluando el porcentaje de grasa según bioimpedancia, que si yo usara como predictor el índice de masa corporal. Este de hecho tiene un R cuadrado más bajo, que es de 0.374, y este de 0.622. Bueno, pero nos damos cuenta de que el índice de masa corporal también tiene una capacidad predictiva. Esto es estadísticamente significativo. ¿Qué pasaría entonces si lo que hacemos a continuación es crear un modelo que tenga las dos variables? Entonces aquí está, este modelo tiene las dos variables. Ya es un modelo que tiene dos variables explicativas. Y como podemos ver, el R cuadrado del porcentaje de grasa según bioimpedancia era de 62.22. Si agregamos la otra variable, aumentó un poco, ¿ya? A 0.626. Pero ¿qué tanto aumentó eso? Estamos aumentando la capacidad predictiva teniendo un modelo con dos variables explicativas. Aumentó, pero no aumentó tanto ese R cuadrado. Entonces también está el principio de parsimonia, que nos dice, si tiene una cosa, un modelo, por ejemplo, estadístico, para explicar el mismo asunto, si tiene dos modelos y los dos son igual de eficientes o muy parecidos, entonces use el más sencillo, y el más sencillo es el que tiene una sola variable, ¿verdad? Porque este tiene más capacidad predictiva, pero no aumentó tanto, entonces yo puedo prescindir de esa variable, ¿verdad? Entonces existe otra forma de trabajar, de ir haciendo esas comparaciones, que Jamovi se presta mucho para eso. Es un programa muy sencillo y que nos da tantas prestaciones. Bueno, pero aparte de lo que les comentaba de la bondad de ajuste, también está la prueba global del modelo, que para decir que hay una buena capacidad predictiva o simplemente que hay capacidad predictiva con las variables que se eligieron, esto tiene que rechazar la hipótesis nula.
¿Ya? Entonces aquí también se llega a la conclusión que el modelo sirve de algo. O sea, sí se puede predecir el porcentaje de grasa de, veamos, del pliegues a partir del porcentaje de grasa según bioimpedancia. Solo eso nos dice esa prueba. Entonces, generalmente, pues, si esto es significativo, esto también va a ser significativo, aunque son dos enfoques diferentes. Esto es para todo el modelo, y mientras que esto va a calcularnos la significancia de las pendientes de cada uno de los predictores que están en el modelo. En el caso de este que tiene dos variables, entonces me dice el porcentaje de grasa según bioimpedancia tiene una pendiente significativamente diferente de 0, pero no pasa eso con el índice de masa corporal. Si nosotros aquí pedimos el porcentaje, pedimos la prueba de F para el modelo global, nos dice que el modelo resultó significativo, lo cual es bueno. Pero lo que también es cierto es de que eso depende de que haya algún predictor que sea significativo, porque este predictor no es estadísticamente significativo y este sí, ¿ya? Entonces ahora vamos a hacer lo que les decía, ¿verdad? Una forma de trabajar incluyendo todas esas variables. Para eso hay un módulo que se llama bloques, constructor del modelo. Aquí está. Entonces voy a agregar la variable sexo, puesto que pueden haber diferencias en cuanto a sexo, ¿no? Entonces lo vamos a ver de una forma exploratoria otra vez. Como les he repetido en este curso, no nos olvidemos nunca de la estadística descriptiva. Siempre que estemos haciendo modelos de regresión, cualquier cosa, usemos estadística descriptiva, porque nos ayuda a entender las cosas que estamos haciendo, las cosas más complejas. Entonces el porcentaje de grasa variará según sexo. Entonces aquí estaría el diagrama de caja. Y vean, hay una variación. Si no es significativa, si no es tan grande, pues igual hay, ¿no? O sea, en promedio es como 30 en las mujeres y en los hombres como 22. Entonces tiene sentido incluir en el modelo de regresión el sexo. La edad tal vez tenga alguna relación. El porcentaje de grasa según bioimpedancia. Y bueno, voy a agregar también el índice de masa corporal. Podría ser que cuando estén ya todas las variables encuentre algo que me llame la atención, que un valor más cercano a la significancia. Bueno, entonces de hecho sí ocurrió eso. Cuando estoy evaluando aquí a cada uno de los predictores, sexo se considera un predictor significativo. El porcentaje de grasa según bioimpedancia definitivamente que sí. La edad también, ¿verdad? Entonces todos estos tienen su capacidad predictiva. Y el índice de masa corporal tiene un valor P cercano a la significancia. ¿Y cuánto es ahora el R cuadrado? Ahora ya es de 0.70. Entonces esto quiere decir que sí tiene sentido incluir esas otras variables. De pronto no ha subido exageradamente ese valor de R cuadrado. Y tenemos un modelo que presenta cuántas variables explicativas. Tiene 1, 2, 3 y 4. Bueno, entonces lo que queda es ir comparando esos modelos. Y también tenemos que revisar que se cumplan los supuestos. Pero eso lo vamos a dejar de último. Entonces, la forma de hacer todo esto es por bloques. ¿Ya? Entonces, vean cómo lo trabajo. Voy definiendo diferentes bloques. Lo ideal es de que yo, después de haber hecho el análisis inicial, ponga en el bloque 1 la variable que considere que tiene mayor capacidad predictiva. Y las voy a ir agregando así de uno por uno. Ya, entonces, en el bloque 2 voy a poner el sexo.
añadir un nuevo bloque. Voy a poner la edad. Y un último bloque para poner el índice de masa corporal. Entonces vean qué bonito, porque es un programa gratuito que nos permite trabajar como otro software de paga o algunos software más complejos como podría ser el R. Y todo pues haciéndolo de una forma sencilla, ¿verdad? Pues no programando, sino que utilizando estos iconos. Y aquí ya veo entonces los resultados. Dice que el modelo 1, aquí me están dando todos los R cuadrados, el modelo 2, el modelo 3, el modelo 4. El modelo 1 es el que solo tiene una variable, el 2 ya tiene dos variables, el 3 y el 4 4. El mayor R cuadrado se consigue con el modelo 4. Pero si vemos cómo va cambiando el modelo, al incluir el sexo aumenta hasta 677, eso está bien. Al incluir la edad aumenta a 696, bueno. Pero cuando agregamos la última variable de 696 solo subimos a 704, entonces ahí ya podría tener un indicio que para tomar la decisión de no incluir esta cuarta variable, que es el índice de masa corporal. ¿Ya? Entonces, por ahí va más o menos la cosa. ¿Qué nos dicen las pruebas? El modelo 1, que solo tiene una variable, tiene este valor de AKI, que recordemos que estos indican pérdida de información. Por lo tanto, el mejor modelo es el que tiene valores más bajos de cualquiera de estos dos. Entonces aquí tenemos el 2, que tiene 792, 803, o sea, el 2 es mejor que el 1. El 3 todavía es mejor que el 2. Y el 4 también parece ser mejor que el 3 y cualquiera de los otros. Pero ahí es donde entonces estamos trabajando con la parte estadística. Les voy a compartir una cita de un libro que compré hoy, que me encantó, y dice, es una cita de Carl Sagan: saber mucho no es lo mismo que ser inteligente. La inteligencia no es solo información, sino también juicio, la manera en que se recoge y maneja la información. Bueno, con esto se resume bastante o se aplica bastante a la estadística, porque hacer estadística es tener siempre presente de que la estadística es la herramienta. Ya es una herramienta, una de tantas herramientas, y hay muchas herramientas estadísticas y hay otras cosas. Entonces la herramienta no va a ser más importante que el problema que estemos analizando. En este caso la parte crítica es de que sí, este parece ser un mejor modelo, pero ¿qué tanto me está aportando de poder explicativo con relación a otro que es más sencillo? Bueno, posiblemente no mucho. Más adelante vamos a ver en los supuestos que también hay otra razón por la cual podríamos prescindir de esa cuarta variable. Y lo agradable y otra cosa que me parece muy buena de Jamovi es el hecho que se puedan comparar aquí, vean los modelos. Aquí ¿sí? Entonces yo aquí los puedo poner modelo 4, modelo 2. Entonces al poner aquí modelo 2 ya me cambió ya me está mostrando el modelo 2. Si yo quiero ver el modelo 3, me está mostrando el modelo 3. Y el 4, que tiene todas las variables, solo le doy aquí y ahí está. Ok. También existe el R cuadrado ajustado, que ese también lo podemos pedir, pero ese tiene sentido cuando ya incluimos pues más de una variable, ¿no? Entonces acá voy a ir a solicitar acá en ajustes del modelo el R cuadrado ajustado. Y ahí está. Como lo estoy haciendo por pasos, este es el modelo más sencillo. Agrego una variable más
y el r cuadrado ajustado también está aumentando. Agrego una variable adicional y el r cuadrado está aumentando. Otra más y está aumentando. Si ocurriera que yo ingresara otra variable y este r cuadrado, en vez de aumentar, disminuye, entonces nos está diciendo de que no vale la pena incluir esa otra variable. En todos los casos me dijo vale la pena, pero es a donde regresamos al sentido crítico. Está bien, entonces esta variable también tiene una capacidad predictiva, pero debemos de pensar también en la significancia clínica y no solo en la significancia estadística. Sí tiene una capacidad estadística, pero el efecto que presenta es, y la mejora en el modelo es muy pequeña, entonces no, realmente no me interesa esa otra variable. Y aquí tenemos entonces también comparaciones de los modelos, donde nos dice que los modelos son diferentes, ¿no? O sea, es una prueba que no encuentran en cualquier software. Por ejemplo, en SPSS no les dicen cosas como esas, ¿verdad? Comparar modelo 1, 2 y así. En todo caso, vean, y aquí también nos va a ser importante este criterio. Comparar el modelo 3 con el 4, el que tiene 3 variables y el que tiene 4. ¿Ya? Nos dice que son iguales estadísticamente. Si comparamos los modelos, entonces no difieren esos modelos. ¿Y eso qué quiere decir? Que si yo tengo dos cosas iguales que sirven para lo mismo, pero una es más barata, pues obviamente voy a comprar la más barata. Y aquí la analogía va para el modelo más sencillo, que es el que tiene 3 variables. Los otros sí se diferencian entre sí, entre el 1 y el 2, el 2 y el 3. ¿Usted había visto esta prueba alguna vez, ingeniero Fagián? No, comparación, pero solo compara el R cuadrado o compara otros estadísticos. Eso está interesante. Tendría que buscarlo. Pero sí está muy bueno hacer eso. Ajá, sí, sí, está interesante. Ok, entonces ahora vamos con los supuestos. Los supuestos ya los hemos trabajado. La normalidad de los datos cuando hacemos correlaciones, pruebas de T. La homoceasticidad para pruebas de T, para análisis de varianza. Y aquí encontramos otros supuestos, ¿verdad? Que son importantes. Esos se van a encontrar por acá en comprobación de supuestos. Y tenemos acá la prueba de autocorrelación, las estadísticas de colinealidad, la prueba de normalidad y pues también el gráfico QQ, gráficas de residuos, resumen de datos, distancia de Cook. Y se calculan también para cada uno de los modelos. Entonces aquí si yo digo solo modelo 1, entonces me van a salir esos estadísticos. Entonces dice comprobaciones de supuestos. Shapiro-Wilk 0.031. Entonces dice el supuesto no nos está preguntando si las variables que estamos trabajando son normales o no. Lo que nos está preguntando es sobre los residuales. Y bueno, entonces, ¿qué son los residuales? Para eso me voy a ir a esta gráfica. Esta gráfica me puede servir para explicar los residuales. Esta línea que aparece por acá, curva, es un modelo teórico. Está basado en una ecuación que se calculó. Es la forma estadística matemática para explicar la relación entre estos datos, la capacidad predictiva de esta variable para esta otra. Pero los puntos que tenemos acá son los valores observados. Si el modelo se adaptara a los datos, bueno, entonces tendría que incluir toda esta variabilidad de los datos. Y es donde empezamos a comprender por qué el r cuadrado no es igual a 1. Porque para que el r cuadrado fuera igual a 1, los puntos deberían de estar todos formando parte de esta ecuación. Entonces ahí surge la explicación de los residuales. Lo que está en azul es el modelo explicativo, lo que nos creó la regresión. Y estos puntitos son los valores observados. Pero vamos a ver que los residuales son
las distancias de cada uno de los puntos respecto del modelo teórico. Entonces, mientras la distancia sea más grande, el modelo tiene menor capacidad predictiva, y obviamente todo esto se va sumando. Todos estos errores que están acá son residuales o errores. Se les llama más que todo residuales, pero en cierta manera son los errores de los errores que corresponden a las diferencias entre el modelo teórico y los valores observados. Entonces, estos residuales se deben de distribuir de forma normal, ¿ya? Entonces no tenemos que sacar la normalidad de las variables que están formando parte de este modelo de regresión, sino que calcular la normalidad de los residuales. Entonces, el supuesto dice que los residuales se deben de distribuir de forma normal. Bueno, ¿qué nos dice entonces esto? Dice que Anderson Darling o Kolmogorov-Smirnov nos dice que sí se distribuyen de forma normal, porque no se está rechazando la hipótesis nula. Hay discrepancias aquí con Shapiro-Wilk. Algunos libros dicen de que Shapiro-Wilk se debe utilizar con menos de 100 datos, incluso con menos de 50. Y aquí tenemos 130 datos aproximadamente. Kolmogorov-Smirnov, ese llega a otra conclusión, a que los datos los residuales sí se distribuyen de forma normal. Y Anderson Darling también me está rechazando esa hipótesis nula. Pero como les he comentado, yo no baso tampoco mi conclusión acerca de la normalidad de los datos solo con estos estadísticos, sino que también considero valiosas las otras pruebas. Bueno, entonces vemos acá un gráfico QQ-plot donde sí hay ciertas desviaciones de la normalidad importantes, pero en números son pocas, ¿eh? Entonces la mayor parte de los residuales están distribuidos de forma normal. Entonces, en términos prácticos, aunque haya rechazo por parte de alguna prueba estadística que es potente como Anderson Darling, yo voy a correr el riesgo y trabajar estos datos como que estos residuales se están distribuyendo de forma normal, ¿ya? Si estuviera haciendo una tesis, que si yo tengo el espacio para hablar de todo lo que está ocurriendo, entonces indicaría todo eso, ¿verdad? Con ese detalle, de que los datos no son normales, pero que igual yo estoy corriendo el riesgo. ¿Qué pasa con los supuestos cuando no se cumplen? Bueno, que la ecuación que se hizo podría no tener la suficiente validez de si se hubieran cumplido esos supuestos. Ya, entonces es correr el riesgo al trabajar así. Pero pues lo que sí es cierto es de que yo veo estos datos bastante normales, ¿no? Entonces ya tengo que indicarlo, pero los datos son normales. ¿Qué otro supuesto hay? La homocedasticidad, y otra vez estamos hablando de los residuales, ¿no? Estos residuales, lamentablemente aquí no hay... bueno, aquí sí está la gráfica de residuos. Residuos, y están para todas las variables. No debemos de observar patrones, deberían de estar distribuidos de forma aleatoria. Aquí tenemos una línea de referencia, un 0, ¿ya? Pues algo como esto está bien, porque hay residuales positivos y negativos. No estamos observando una tendencia. Si la mayoría estuvieran de este lado, por ejemplo, entonces, o hay algún patrón, estaríamos hablando de que no se cumple con el criterio de homocedasticidad. Esto es desde el punto de vista gráfico. Veamos qué pasa con el porcentaje de grasa según bioimpedancia. Ya. Bueno, no veo así como una tendencia. Usted, ingeniero, ¿qué piensa de este gráfico? Del residuales para porcentaje de grasa de bioimpedancia. De residuos. Sí. Ahí está, bueno, se ven bastante aleatorios, no hay patrones. Ajá. Y
Aunque hay unos datos que se podrían considerar atípicos Ujú. de los residuos, pero son pocos, son como dos nada más. Sí, Y sí, yo veo que no hay patrón, eso es no hay lo patrón. que yo buscaría ahí. Ujú. Ya, entonces los datos parecen ser homocedásticos. Esto que mencionó Sí, que es importante porque hay valores que pueden influir bastante en los coeficientes que se están calculando, ¿verdad? Entonces, pues pueden hacer de que esos valores sean muy altos o muy bajos. Entonces influyen. Hay que tener cuidado con esos valores atípicos. Pero pues si son pocos, podría estudiarse qué pasó con esos valores que están ahí. Aquí también vemos algo similar. Y la otra forma de evaluar la homoceasticidad es a través de estos test que están acá. La hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La nula es de que hay homoceasticidad. Y la alternativa que no hay homoceasticidad. Entonces nosotros debemos de tener valores P no significativos porque se busca que no haya heteroceasticidad, que haya homoceasticidad para los residuos. Entonces vemos aquí el Bruce Pagan, Harrison McCabe, Goldfeld, Quandt. Todos coinciden en que no se rechaza esta hipótesis nula, se acepta. Y esta hipótesis nula dice que hay homoceasticidad. Entonces estamos bien porque los residuos son homocedásticos. Es otro supuesto que se debe creer. Entonces, como les digo, el primer supuesto es la normalidad, la distribución de los residuos. Lo que tiene que ocurrir es de que no haya rechazo de la hipótesis nula, como nos aparece con esta prueba. Homoceasticidad no debe haber rechazo con estas pruebas, ¿no? Desconozco cuál de estas es más potente, pero pues podríamos leer sobre eso. Pero ahí hay tres opciones, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? eh, Luego está la autocorrelación. Y esto es importante porque nosotros no podemos usar la regresión lineal para predecir eventos de datos que están correlacionados entre sí. Yo vi muchas veces que se hicieron correlaciones para predecir el número de casos de coronavirus. ¿Ya? Y si bien se puede aplicar este modelo y no, o sea, se está violando un supuesto que es importante y es el supuesto de que los datos no estén correlacionados entre sí. Por ejemplo, la cantidad de pacientes que hay hoy dependía de la cantidad de pacientes que había ayer, antier, y esos datos están correlacionados. Y cuando los datos están correlacionados, lo que nosotros hacemos es no utilizar la regresión lineal. ¿Ya? Entonces aquí la hipótesis nula es que la autocorrelación, así le voy a poner, no sé cómo, es igual a 0, que es lo que buscamos. La hipótesis alternativa, que la autocorrelación sea diferente de 0. Entonces nosotros esperamos que se acepte esta hipótesis nula, no que se rechace. Y se acepta. Entonces los datos no están correlacionados. Perfecto, la autocorrelación es de 0, según el test de Durbin-Watson, así se llama. Y pues también está otra cuestión que es la linealidad. Pero nosotros tenemos acá estadísticas de colinealidad. Ese otro supuesto nos dice lo siguiente. Nos dice que si hay dos variables o más que explican lo mismo, no debemos de incluirlas en el modelo, todas. Solo se incluye una. Posiblemente la que tenga mejor capacidad predictiva. Aquella variable que tengamos una mayor seguridad de cómo fue que se obtuvo,
que haya menos valores perdidos. Esa variable, si tenemos, por ejemplo, ¿a qué voy con esto? Yo estoy haciendo un modelo, digamos, solo es algo que estoy inventando para un ejemplo, para predecir las puntuaciones que podría tener de una escala de riesgo cardiovascular una persona en función de sus niveles de presión arterial. Pero tenemos dos presiones arteriales, ustedes ya lo saben, la sistólica y la diastólica. Y esas variables están relacionadas entre sí, presión sistólica y diastólica. Entonces ahí va a haber posiblemente colinealidad. Porque lo que está prediciendo una también me lo predice la otra. Entonces hay algo que se conoce como inflación de la varianza. ¿Ya? Entonces, esto se puede medir a través de este estadístico BIF. Si tenemos valores, por ejemplo, de mayores a 10, decimos de que hay una alta colinealidad, pero si tenemos valores también que están como entre 4 o 5, hay cierto nivel de colinealidad. Entonces aquí vemos el BIF para cada una de estas. Índice de masa corporal y porcentaje de grasa tienen valores altos de colinealidad. Entonces vamos a dejar uno de estos dos. Además hay que tomar en cuenta otro aspecto, de que muchas veces hacemos la relación entre las variables independientes y la dependiente, pero también debemos de estudiar la relación entre las variables independientes, porque así podemos descartar multicolinealidad, ¿no? Entonces podemos, aquí por ejemplo, una matriz de correlaciones, también la voy a pedir. Entonces dice, la edad y el índice de masa corporal están relacionados. Vamos a ver. Bueno, aquí está, por ejemplo, edad, índice de masa corporal. Están un poco relacionados. Punto 158. Edad y porcentaje de grasa. Hay una relación significativa. Pero veamos aquí, la mayor correlación se da entre índice de masa corporal y porcentaje de grasa según bioimpedancia, que es la que tenemos acá. Es un coeficiente de correlación de 0.819. Entonces esas dos variables están correlacionadas. Entonces ahí vamos a regresar al modelo y vemos que de hecho sí, pues esta es otra razón por la cual no debo de incluir el índice de masa corporal. No me está aportando un poder explicativo que valga la pena, y además está haciendo de que aumente la colinealidad. Entonces es aquí donde yo digo, bueno, voy a revisar ahora los supuestos para el modelo 3. Y ahí están los supuestos del modelo 3. Otra vez tengo que buscar por acá. Shapiro-Wilk nos rechaza la hipótesis nula, pero me estoy basando en Kolmogorov. Y Anderson-Darling, que es otro estadístico potente, que no le va a afectar tanto esa tamaño de muestra que tengo. Nos dice también que los residuales se distribuyeron de forma normal. Entonces ahí vamos bien. Los tests de homoceasticidad también me dicen que hay homoceasticidad. El test de autocorrelación también está aceptando la hipótesis nula, por lo tanto los datos tienen una autocorrelación de 0, no hay autocorrelación. Y finalmente tenemos los estadísticos de colinealidad, y ahora todos son pequeñitos. Aquí sí no hay nada de colinealidad. Este es un buen ejemplo que nos habla de todos los aspectos que debemos de considerar. Comparar modelos, punta de ajuste, simplicidad de los modelos,
supuestos de los modelos, variables que no vale la pena incluirlas, todo eso. Entonces me gusta este ejemplo o este caso porque me permite explicar varias cosas. Entonces quisiera saber si tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Por mi parte, todo claro, gracias. Bueno, entonces por favor me mandan al correo, o perdón, a mi WhatsApp, sus nombres completos, porque ya se van a empezar a hacer los diplomas. ¿Sí? Entonces, esta sería la última clase de bioestadística y la otra semana, el martes, vamos a tener la última de investigación. Bueno, entonces, ¿qué más hay acá en esto del Jamovi con la regresión lineal? Ya vimos las opciones de constructor de modelo. ¿Sí? Tenemos también que para las variables categóricas se puede elegir el nivel de referencia. Y ahora nos vamos a centrar en otros aspectos, ¿ya? De estas pruebas de T. Y esto es el tamaño del efecto. Ahora pensemos ya solo en la capacidad explicativa, que les dije que también iba a hablar un poco más de la capacidad explicativa. Pues esto nos dice que hay significancia para la constante, que solo es el intercepto, para cada uno de las variables independientes que se eligieron, que son los predictores o variables explicativas. Resultaron significativas. Tenemos aquí los valores que nos permiten hacer la ecuación, pero tanto esos valores como la prueba de T coinciden en los signos y el tamaño del efecto se puede ver a través de la T, de este valor de T. Entonces, ¿qué nos están diciendo este valor de T? Bueno, lo primero es el signo. Como es positivo, pues vamos a decir que el porcentaje de grasa de pliegues, o sea, lo que se va a predecir, va a ser mayor cuando esta variable tome valores más altos. La relación es directa. Entonces, es por eso que tiene un signo positivo, tanto en el estimador como en la T. La edad, lo mismo. A mayor edad, mayor porcentaje de grasa de pliegues. El símbolo es positivo. Pero ahora veamos sexo. Se está comparando a el nivel de referencia que tenemos acá es femenino. Sí, femenino. Esto quiere decir entonces de que como el nivel de referencia es femenino y tenemos un valor negativo, ¿no? Esta es la referencia. Esto significa que cuando tenemos un hombre, generalmente va a tener menos porcentaje de grasa. ¿Por qué? Porque para que fuera al revés, digamos, como la referencia es femenino, entonces nos estamos refiriendo a la otra categoría. Cuando se es hombre, en comparación a las mujeres, se va a tener menos grasa corporal. O ser hombre va a predecir resultados de grasa corporal más bajos que los de las mujeres. Y aquí simplemente si cambio el nivel de referencia, entonces pues ahí tiene que cambiar el símbolo, ¿verdad? El símbolo ahora es positivo, pero yo debo de tomar en cuenta entonces de cuál es la referencia. Siempre debo de tomar en cuenta eso cuando estoy hablando de variables categóricas. Sin más, hemos visto de que podemos predecir una variable numérica a partir de combinación de variables numéricas y variables categóricas. Esto es bueno, ¿verdad? Además, las T's nos están hablando del tamaño del efecto. Tamaño del efecto. ¿Cuál de las T's es la más grande? La de porcentaje de grasa según bioimpedancia. Esta es la variable explicativa más importante.
¿Cuál es la otra que le sigue en capacidad predictiva? El sexo, que tiene una T de 5.11. Y finalmente la edad, 2.82. Si yo quisiera, si una de las preguntas de investigación fuese cuál es la variable explicativa más importante y la menos importante, pues lo puedo decir a través de los estadísticos de T. ¿Ya? Estadístico de T. Y aquí es importante cuando utilizo esta ecuación, cómo están codificados estos valores de esta variable numérica. Aquí hay que codificarlos como 0 y 1. 0 y 1, ¿ya? No importa si uno era femenino, pero lo importante es de que usemos solo estos 0 y 1. Porque en la ecuación decimos que cuando se es mujer, así como está codificado acá, se pone 0. Cuando se es hombre, se pone 1. Y si estuviera al revés, de que nosotros hubiéramos codificado femenino 1 y masculino 0, entonces sería cuando en la ecuación vamos a hacer referencia a un hombre, tenemos que poner un 0. Por lo tanto, desaparece ese término. ¿A qué me refiero con eso? La ecuación ahora es y promedio va a ser igual a intercepto, que es 5.3 y los demás decimales, más .549 por porcentaje de grasa de bioimpedancia. Le voy a poner B acá. Más 5.043 por sexo. Ese lo voy a poner acá. Pero vamos a tomar la forma inicial, que era con el símbolo negativo. Y más .11 de edad. Esa es toda la ecuación, ¿no? Entonces aquí es, si una persona tiene un porcentaje de grasa de 15, entonces este .549 se multiplica por 15. Si tiene 30 años, entonces este .11 se multiplica por 30. Si es hombre, así como está codificado acá, entonces este menos 5.43 se multiplica por 1. Y si fuera mujer, se escribiría el 0, por lo tanto desaparece este término. Eso es importante tanto para tabular los datos como para saber cómo usar la ecuación de la recta para predecir. La distancia de Cook si podría tener, por ejemplo, valores de desviación estándar muy altos. Nos está diciendo de que hay datos que podrían ser muy influyentes y habría que revisarlos, porque esos pueden causar que los coeficientes estén sesgados, ¿verdad? Que sean muy altos o muy bajos. Pero ese no es el caso acá. Entonces, ya se evaluaron los supuestos, se revisaron esas gráficas. ¿Qué más nos tiene aquí Jamovi? Aquí donde dice guardar, se pueden guardar los residuales, ¿verdad? Ya como variables numéricas. Entonces yo lo selecciono acá y me aparece una columna en los datos donde van a estar esos valores de los residuales. Las distancias de Cook también. Eso es bueno porque yo necesito ver las distancias de Cook de cada uno de las observaciones. Entonces aquí lo marqué y aquí están las distancias, ¿no? Porque aparecen 4 distancias de Cook, porque son una para cada uno de los modelos. Veamos el modelo 3, que es el que hemos elegido. Y si marcaría residuales, me aparecerían todo eso. Entonces yo reviso acá cuáles son, si hay algún valor que tenga una distancia de Cook muy grande. Este es uno de los más grandes, ¿verdad? Entonces ya puedo revisar este valor. Pero
para eso me sirve. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas podemos ver acá? Entonces yo no quiero guardar nada de esto. Prueba de omnibus es parecido a lo que se había hecho para evaluar el modelo globalmente con una prueba de F. Aquí se pueden hacer también otras gráficas de medias marginales, ¿ya? Con cualquiera de estos términos. Y todas esas son las opciones. O sea, para hacer un software de distribución libre, ¿no?, de fácil uso, tiene muchas opciones. Y bueno, y el último tema que vamos a ver va a ser la regresión logística. ¿Qué sucede cuando la variable que queremos predecir es una variable categórica? Sobre todo si esa variable es dicotómica. Utilizamos la regresión logística. La regresión logística tiene diversos enfoques, dependiendo de qué variable se va a predecir. Si se predice una variable binomial o dicotómica más bien, se usa la regresión logística binomial. Si queremos predecir una variable que tiene más de dos categorías, ahí hablamos de regresión logística multinomial. Y si queremos predecir una variable ordinal, podríamos utilizar una regresión logística multinomial o una regresión logística ordinal. ¿Por qué no se usa mucho las regresiones multinomiales y las regresiones ordinales? Esas regresiones requieren muestras muy grandes. Hay una complejidad al estar utilizando pues modelos multinomiales que tienen 3, 4, 5 respuestas, ¿ya? Cuando tenemos dos respuestas, pues obviamente la muestra tendría que ser más pequeña por cuestiones de potencia estadística, porque solo son en primera instancia la respuesta sí o no, 1 y 2 y así. Hay que tomar en cuenta que en todos estos métodos multivariantes nosotros debemos de tener combinaciones de todas las características. Entonces, por ejemplo, si yo tengo solo dos variables, que serían sexo, o sea, variables independientes, sexo, y pensemos otra variable, no sé, tener pareja, sí o no. Entonces tenemos ahí un concepto que se utiliza en diseño experimental, que es el de los tratamientos. Entonces, sexos tenemos dos, femenino y masculino. Y la otra variable va a ser tener pareja, sí o no. Es otra variable dicotómica. Entonces son variables sencillas. Pero las dos son variables explicativas en ese modelo del que les estoy hablando. Entonces aquí están. Entonces los tratamientos serían las combinaciones de estas categorías. Entonces, por ejemplo, hay personas, hay mujeres, mujer que tiene pareja, ¿sí? Hay hombre con pareja, hay mujer sin pareja y hombre sin pareja. Si se dan cuenta, aquí tenemos 4 posibles combinaciones. Estos se llaman tratamientos, ¿ya? Entonces tenemos, si ya tenemos ahora otra variable adicional, como podría ser, por ejemplo, no sé, adulto mayor. Entonces tenemos sí y no. Entonces se repite todo este asunto. ¿Cuántos tratamientos tenemos ahora? Y vemos que solo son variables dicotómicas. Piensen cuando ya son variables que tienen más categorías. Entonces ya no tenemos solo 4 tratamientos, sino que tenemos 8 tratamientos. ¿Para qué les explico todo esto? Porque la regresión logística requiere que hayan cierta cantidad de pacientes en cada tratamiento, o sea que existan esas combinaciones. Es eficiente cualquier regresión logística cuando hay cierta cantidad de personas en cada uno de esos tratamientos. ¿Cuántos? Bueno, pues 10 por lo menos, ¿no? Entonces, si yo voy a hacer un modelo para predecir, no sé, cualquier cosa, el riesgo cardiovascular, y mis predictores van a ser
si se es adulto mayor, si se tiene pareja y el sexo de la persona. Entonces requiero que al menos tener 10 acá, ¿verdad? 10 mujeres con pareja que sean adultos mayores. 10 acá, 10 acá. ¿Ya? No solo debería de tener en total esta cantidad de pacientes, que serían como mínimo 80 pacientes para poder aplicar con suficiente potencia. Y eso solo es algo empírico. Ahora pues, pueden ser, mientras más se tenga mejor, ¿no? Pero esto también es ideal. En diseño experimental sí se trabaja así, porque se van seleccionando los grupos con las características particulares de manera que se tenga todo eso. Pero cuando se aplica a estudios observacionales eso no se cumple, ¿verdad? Entonces lo que vamos a tener generalmente es que tal vez, no sé, aquí hayan, qué sé yo, unas 30 personas, aquí unas 20 y aquí similar, unos 20, y no sé, 15. Y vamos a tener algunas frecuencias bajas seguramente, ¿verdad? Entonces, estas cosas son las que limitan a las otras regresiones logísticas. Y no digamos de que aquí a las regresiones logísticas que tienen más categorías de respuesta, que tienen 3, pues obviamente el hecho de tener ya 3 categorías de respuesta hace que se requieran muestras más grandes. Entonces muchas veces no se pueden aplicar esos métodos por más que se quiera. Y por eso se usa mucho más la regresión logística binomial. No quiere decir que no valga la pena aprender la regresión logística multinomial. Es interesante. Pero si ustedes ven muchas regresiones logísticas binomiales, tienen que ver muchas veces con las muestras. Cuando se hacen estudios multicéntricos, estudios poblacionales, aplicar un modelo de ese tipo pues es más plausible. Pero ¿qué otras cosas ocurren? De que esos modelos deben de tener un modelo de referencia. Por lo tanto, también son de difícil interpretación muchas veces. Entonces, por eso también se prefiere la regresión logística binomial. Bueno, este preámbulo fue para indicarles por qué muchas veces se prefiere un modelo más sencillo que la regresión logística binomial. Entonces, ahora vamos a trabajar de las bases de datos. Vamos a ver cuál nos va a servir. Para ello podríamos trabajar con este que se llama casos y controles. Ah, bueno, pero este no, porque este no tiene todas las variables. Vamos a utilizar lactancia materna. Aquí está la lactancia materna. Bueno, entonces la variable que se va a predecir podría ser desnutrición severa. Bueno, esta tal vez no. Vamos a ver. Anemia. La variable que vamos a predecir es anemia. Aquí está. Entonces, siempre la parte descriptiva. Lo primero va a ser ver cuántos casos hay de la variable de respuesta. ¿Y cómo es esta variable? ¿Se puede hacer regresión logística binomial? Sí, porque solo hay 2 categorías. Anemia no, anemia sí.
¿Y cuántos pacientes hay? 339 que no, que sí hay 107. Eso está bien, pues, porque entonces tenemos suficientes respuestas de ambos grupos. Ok, entonces, por otro lado, podemos hacer estadística descriptiva para ver las características, las variables que podrían ser variables de tipo explicativas. Entonces, ¿cómo se hace la exploración? Bueno, ahí partimos de frecuencias, muestras independientes, es decir, tablas de contingencia. Aquí entonces la variable de respuesta la vamos a poner en columnas. Nuestra variable sigue siendo anemia. Y en las filas vamos a poner las variables que nos interesan, probar si tienen alguna relación. Para mí va a ser, por ejemplo, el tipo de lactancia que se le dio al niño. Esa podría ser una variable importante. Pero también tenemos madre, lee y escribe. Empecemos por madre, lee y escribe. Veamos si tiene alguna relación. Bueno, aquí está esto. Veamos los porcentajes para poder entender mejor lo que está ocurriendo. Y el chi cuadrado. Bueno, ahí está. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Cuando la madre lee y escribe, bueno, tenemos anemia del 26.3%. Y cuando no, tenemos 23.5%. No parece afectar eso. Bueno, voy a probar con otra variable de respuesta. Tal vez sería desnutrición severa. Ok. Siempre reviso la cantidad de pacientes. Este modelo tal vez no me sea tan favorable porque solo tengo 38 pacientes con desnutrición severa, pero igual lo voy a utilizar. Ahora vean acá. Cuando la madre no sabe leer y escribir, la desnutrición severa va a estar presente en un 23%. Perdón, aquí me confundí. Es desnutrición severa es la variable de respuesta y la variable independiente es madre, lee y escribe. Y esto sí es significativo, vean. Cuando la madre no lee y escribe, el 22.5% de los hijos de esas madres tienen desnutrición severa. Pero cuando la madre sí sabe leer y escribir, ahí ya solo el 5% tiene desnutrición severa. Estas variables están asociadas significativamente. Entonces, yo quiero predecir desnutrición severa. Empiezo a hacer las pruebas iniciales. Voy a dejar siempre desnutrición severa y ahora quiero probarlo con el tipo de lactancia. Y aquí está, tipo de lactancia. Esta también es una variable significativa, ¿no? Y me interesa entenderla. Dice materna mixta fórmula. Desnutrición severa en quienes recibieron lactancia materna solo el 1.8%. Combinación de lactancia materna y fórmula 12.3%. Pero cuando solo se da fórmula 32.2%. Entonces definitivamente es una variable que tiene que estar en el modelo. Bueno, pues ¿qué otra cosa podría estar? Hay otras variables como podrían ser el sexo del niño, no sé. Sexo del niño. ¿Tendrá algún efecto? No lo tiene. Entonces por eso esto no lo voy a incluir. Voy a seguir revisando qué otras variables podrían estar relacionadas. El número de habitantes o índice de ocupación, o si hay hacinamiento. Hacinamiento sí, hacinamiento no. ¿Tendrá alguna relación con la desnutrición severa? No, aparentemente no. Ok.
Servicio de agua potable. Aquí las voy explorando todas. Esta sí. Vean, dicen cuando no hay servicio de agua potable, la desnutrición severa es del 20.5%. Cuando sí, 7.4%. Bueno, puedo seguir con estas variables, pero yo solo voy a trabajar con estas tres, de hecho. Entonces, ¿qué otras variables independientes? Podría ser también la cantidad de embarazos que ha tenido la madre, pero esas se analizan desde otro punto de vista, y esto sería con pruebas de T. No es tal vez la mejor opción, pero solo estoy haciendo exploración. Entonces, gestas en aquellas madres que con niños que tienen o no desnutrición severa. ¿Ya? Entonces, vea. La mediana es similar, ¿no? Porque estos son conteos. Entonces, voy a trabajar con una U de Mann-Whitney para comparar las medianas. Me dice que hay un valor cercano a la significancia. Bueno, entonces en regresión logística puedo elegir las variables que son significativas o aquellas que estén cercanas a la significancia también. Entonces ya puedo crear mi modelo. Para eso me voy entonces a regresión binomial. La variable dependiente va a ser desnutrición severa. La única covariable que he elegido es gestas, que son los embarazos de la mamá. También tengo las variables madre, lee y escribe, servicio de agua potable y tipo de lactancia. Ya está. Ok. Entonces lo mismo. Vamos a ver, ahora vamos a partir de el R cuadrado. Este se llama pseudo R cuadrado. También se interpreta de forma similar a ese que teníamos en la regresión lineal. Es un R cuadrado pequeño, lo cual nos está diciendo que hay muchos otros predictores de desnutrición severa que no los estamos incluyendo. Entonces, a ustedes se les pueden ocurrir otros, ¿no? O sea, variables que no se recolectaron. Uno incluso podría ser la edad de la madre. Lee y escribe, pues es un predictor, pero podríamos tal vez cambiarlo por nivel educativo. ¿Ya? ¿Qué otras cosas podrían estar interfiriendo? Pues otras enfermedades que tenga el niño, ¿verdad? El tipo de alimentación. Entonces, por eso lo que nos está diciendo este R cuadrado tan pequeño, que está más alejado de 1, simplemente es que hay muchas variables que nos están incluyendo. Por eso la capacidad explicativa predictiva no es muy grande. Pero esto es lo que tenemos, no tenemos más que esto. Entonces, ahora vamos a ver los valores P y los tamaños de los efectos, ¿ya? Recuerden que esto me sirve para hacer la ecuación, pero aquí no lo voy a utilizar. La ecuación es diferente, es una ecuación logística. Y empecemos por los valores P. Madre, lee y escribe, significativo. Servicio de agua potable. Cuando ya estamos incluyendo esto por acá, ya no resulta significativo. Tipo de lactancia, sí, ya es significativo. Las gestas están en un nivel cercano a la significancia. Podría dejar esa variable ahí. Y aquí entonces se plantean otro tipo de problemas y de aspectos que son parte del juicio crítico para utilizar la estadística. Lo primero es de que esta no es una variable significativa, pero se puede quedar en el modelo, ¿no? Entonces yo puedo ver cuál es la información que se pierde si
elimino ese, haciendo otra vez todo por bloques. Pero recordemos que ya sabemos hacer regresiones por bloques. Y la mejor técnica es incluir las variables en el orden de acuerdo a su tamaño del efecto, que lo podemos presumir a través de las zetas. Esta variable de servicio de agua potable no la voy a incluir, tiene un valor muy alejado de la significancia. Y aquí también se evalúa si hay multicolinealidad. Podría ser que madre, lee y escribe estén relacionadas a servicio de agua potable, si no, puede ser. Entonces, esto también podría dar problemas de multicolinealidad, no sé, pero esos son detalles que ya los vamos a ir viendo. Entonces veamos el tamaño del efecto. ¿Cuál es la variable que influye más? El tipo de lactancia. Tiene aquí 343, 566. Madre, lee y escribe también es importante, tiene 3.6. Gestas, ese tiene un efecto más pequeño. Y servicio de agua potable, ese tiene el efecto más pequeño. Y los valores son negativos o positivos, y eso también nos interesa. Negativo es, nos vamos a buscar aquí el nivel de referencia. Madre, lee y escribe, no. Entonces, esta es la referencia. Como madre, lee y escribe, lo vamos a interpretar de la siguiente manera. Madre, lee y escribe, no es la referencia. Si la madre sabe leer y escribir, hay, por este signo negativo, menor probabilidad de que el niño tenga anemia severa. ¿Sí? Si le cambiamos aquí la referencia, ahora ponemos madre, lee y escribe, y le ponemos aquí que sí, entonces obviamente el signo va a cambiar. Sí, ok, entonces está mejor así, como no. Entonces, estamos de acuerdo de que este símbolo nos está diciendo que si la madre lee y escribe, ¿no?, es menos probable que haya desnutrición severa en el niño. Si hay servicio de agua potable, es menos probable que haya desnutrición severa. Pero la significancia de esto es preocupante. Entonces, a pesar de que sí tiene una lógica, no vamos a usar esa variable. Gestas tiene un valor positivo. Esto quiere decir que a mayor cantidad de embarazos, mayor probabilidad de desnutrición severa. ¿Vale? Está cercano a la significancia. Sí me interesa usar esa variable. Tipo de lactancia. Aquí ya es más complicado porque esta variable tiene 3 categorías y la referencia es lactancia materna. Entonces, quienes se alimentan con mixta versus materna tienen un valor positivo para el Z, lo cual dice que tienen mayor probabilidad de presentar desnutrición severa. Fórmula 5.66. Ese es el predictor más importante. Entonces dice que quienes son alimentados con fórmula tienen valor positivo, mayor probabilidad de presentar desnutrición severa. Bueno, ahí están entonces esos estadísticos. Entonces ahora lo que voy a hacer es usar los bloques. Bueno, lo primero voy a quitar servicio de agua potable, ese no me interesa. Y madre, lee y escribe, sí, pero la va a poner después. Madre, lee y escribe. Ok, ahí está. Ahora voy a usar la función constructor del modelo. Entonces aquí añadir nuevo bloque. ¿Cuál es la variable más importante? Tipo de lactancia. Añadir nuevo bloque. La que sigue, madre, lee y escribe. Y por último, gestas. Recuerden que lo ideal es hacerlos así, dependiendo de la importancia de los predictores. De último, el predictor que tiene la T más pequeña. No importa si es el valor, si es negativo o positivo, nos importa el valor absoluto. Ok, aquí está. Entonces aquí están los modelos, modelo 3, y nos aparecen aquí los estadísticos de
ajuste del modelo. Ya tengo el BIC, lo voy a pedir también. La prueba del modelo global. Y R cuadrado de McFadden. Pero también existe de Cox y Snell, Nagel-Kerke. El de Nagel-Kerke a veces tiene algunas críticas de que generalmente nos va a dar valores más altos y se estaría sobreestimando el tamaño del efecto. Pero bueno, ahí están. Vamos a dejar solo uno, el Nagel-Kerke. Y ahora a interpretar. Aquí están los tres modelos. El R cuadrado, el que tiene menor R cuadrado es el modelo 1, punto 244. Miren cómo es el R cuadrado de Nagel-Kerke del modelo 2, 313. Esto está bien. Y del modelo 3, que tiene las tres variables, punto 327. Como que gestas no aporta mucho, pero bueno, algo aporta. Y todos los modelos son significativos. Esta es como la prueba de F que se hacía para todo el modelo, ¿verdad? Entonces no es por predictor, sino que por modelo. Los criterios de Kaique y Bayesiano deben de ser más pequeños. 215 en el otro modelo son más pequeños y en el último modelo 200 y 221. La devianza es la distancia que existe entre el modelo ideal y el modelo que hemos evaluado, que estamos planteando. También debe ser el valor más pequeño posible. Y ese valor más pequeño lo aporta el 3. Pero vemos que de el 1 al 2 hay un cambio más o menos importante. Del 2 al 3 ese cambio ya se va diluyendo. Y lo mismo para Acaí que para Bayesiano. Entonces también podemos decidir si incluimos o no esa tercera variable. Y otra vez tenemos comparación de modelos. 1 con el 2, el 2 con el 3. El 2 con el 3 nos dice otra vez de que no es diferente. Entonces otra razón por la cual yo tal vez debería quedarme con el modelo 2, que es el modelo más sencillo. Pero a veces también por cuestiones prácticas me interesa describir otras características. ¿Ya? Entonces, aunque el modelo no sea, tal vez no haya cambiado sustancialmente, posiblemente sí quiera dejar todavía las gestas. Pero bueno, eso ya lo decidiré. Ahí están los resultados del modelo 3. Y si tuviera yo el modelo 2, bueno, pues sería este modelo, que no es nada mal. Ahí están otra vez los efectos. Sus predictores todos son significativos. Y resulta que ya vimos la bondad del ajuste, ya comparamos los modelos. Ahora medias marginales. ¿Qué otras cosas podemos hacer aquí? Predicciones. Ah, sí, la curva ROC. Comprobaciones de supuestos. Estadísticas de colinealidad es el supuesto que nos interesa. Modelo 2, modelo 3. Todos los valores de BIF son pequeñitos, por lo tanto no hay multicolinealidad. ¿Qué pasaría si yo tuviera un modelo adicional? Añadir un nuevo bloque. ¿Ya? Y ahí voy a incluir la variable, deliberadamente la variable hijos vivos. Yo sé que hijos vivos está relacionada con gestas, ¿no? Hijos vivos. Y esta la voy a incluir en el bloque 4. Ok. Hijos vivos, pues es una variable que no es significativa. Y aquí al contrario está, cuando se incluye esa variable ya gestas ya resulta menos significativo. Y las estadísticas de multicolinealidad, si bien no nos están hablando de que ni siquiera hay una colinealidad moderada, de todos modos los valores aumentaron. Entonces, aunque no lleguemos a ese 4, 5 o 10, vemos qué es lo que ocurre cuando incluimos esta variable que posiblemente esté explicando lo mismo que esta otra. Entonces ahí estamos entendiendo mejor eso. Entonces
Me interesa el modelo, entonces 2 hasta este momento o el 3. 2 tiene buenas estadísticas de colinealidad, pero el 3 también las tiene, porque lo que explica cada una de esas variables son cosas muy diferentes. Y entonces estos dos podría estar eligiendo. También aparece una prueba que se llama la curva ROC y el área bajo la curva, para poder determinar qué tan buena es esa capacidad predictiva del modelo. El área bajo la curva del este modelo que aparece por acá, que es el modelo 3, es de 861. La del modelo 2 es de 851. Es un poco menor, ¿verdad? No hay tanta diferencia, podemos llegar casi que a las mismas conclusiones. Se puede buscar el punto de corte y todo, pero lo importante ahorita es calcular especificidad, sensibilidad. Es verlo de una forma más sencilla. Mayor área bajo la curva, el modelo predictivo es mejor, ¿verdad? Entonces, y esta es la sensibilidad y la especificidad del modelo. Es poco sensible el modelo, pero es bastante específico, ¿no? Entonces en la clase anterior, que ya voy a subir el video, pueden repasar esos conceptos. Y finalmente tenemos acá niveles de referencia, constructor de modelos, estos que están acá, que serían razón de Oates y su intervalo de confianza. Y yo me voy a quedar con el segundo modelo, o el tercero, para poder explicar otras cosas. El cuarto ya sabemos que es el peor, y por lo tanto ese no me va a servir. Vemos, por ejemplo, que cuando se incluye un modelo 4, el R cuadrado es el mismo, se mantiene bien, es el mismo. Y entre el modelo 3 y 4 no hay ninguna diferencia. Todavía entre el 2 y el 3 hay cierta diferencia. Bueno, entonces el 4 es el peor modelo porque tiene como que dos variables ahí que están diciendo lo mismo. Y no, esa otra variable no está aportando nada. Estos son los odds ratios ajustados. ¿Y cómo se interpretan? Eso es lo más importante. Tipo de lactancia mixta materna. Odds ratio de 6. Si este valor es mayor a 1, se está aumentando la probabilidad de que ocurra el evento de interés. Si es menor a 1, se está disminuyendo. Entonces aquí es mayor a 1. Eso quiere decir que quienes reciben lactancia mixta tienen mayor probabilidad de tener niños con anemia severa que aquellas madres que los alimentaron con lactancia materna, porque así dice la referencia. 6.74 es una mujer que alimenta a su niño con lactancia mixta tiene 6.74 veces la probabilidad de que su niño tenga desnutrición severa en comparación a aquella que alimenta a su niño con lactancia materna. Así. Fórmula con relación a materna, 22 veces. 23. Entonces el riesgo es bastante alto en aquellos niños que fueron alimentados exclusivamente con fórmula. Madre lee y escribe. Este valor es de odds ratio es menor a 1, lo cual está diciendo que está disminuyendo el riesgo de presentar anemia severa si la madre lee y escribe, lo cual es congruente también con este símbolo negativo. Entonces este que es el tamaño del efecto medido desde el punto de vista estadístico y esto desde el punto de vista epidemiológico. Y gestas, que es una variable numérica, nos da un valor de 1.23. ¿Y qué nos dice ese 1.23? Que por que si hay una madre que tiene 2 embarazos comparado con una que tiene 3, o sea, por ese niño más que tiene, por cada niño más que tenga, va a aumentar 1.23 veces el riesgo, o más bien en un 23% el riesgo de que tenga
desnutrición severa, el niño que se está estudiando en este momento. Los intervalos de confianza para estos no deben de incluir el 1, porque el 1 es riesgo equivalente. Si nos dicen un riesgo de 1, nos está diciendo que da igual que la madre sepa leer y escribir, que no, que se tiene el mismo riesgo de desnutrición severa. Bueno, entonces estos son todos los aspectos más importantes de la regresión logística. Y es lo que me permite hacer Jamovi. Obviamente hay muchas más cosas, pero Jamovi al menos ya cuenta con curvas ROC, que SPSS no nos calcula al menos la curva ROC para estos modelos de regresión logística. Aquí no hay supuestos de normalidad, esos no se requieren. Solo se requiere este que está acá, que es el de la colinealidad. Quisiera saber si tienen alguna pregunta. Percy, algo que te haya llamado la atención o que creas que puedas aplicar. ¿Escuchas? ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí. Ah, ya. Porque está medio fallando a veces por ratos el micro de mi laptop. Ajá. Bueno, en general lo que más me ha llamado la atención ha sido lo que es, por lo que lo último que estoy viendo es la regresión logística. Uh-huh. Justamente ahorita estoy viendo un tema de un análisis de lo que es regresión logística multinomial, ¿ya? Y quería hacerte una pregunta. Sí. El tamaño de muestra que yo estoy visualizando es de, a ver, acá está, 155. ¿Se ajusta para ese tipo de... Bueno, lo primero es cuántos predictores tienes, cuántas variables independientes. Ya, tengo, a ver, tengo exactamente, acá, acá está, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ah, ya. 6 podría, bueno, podrías, tal vez requerirías un poco más de muestra, ¿verdad? Tienes 6 predictores o podrías disminuir la cantidad de predictores. Entonces las opciones son las siguientes. Y esto lo estoy diciendo de forma empírica porque no he visto los datos y todo, pero más o menos uno tiene una idea de qué es lo que ocurre. Hay que tomar en cuenta varios aspectos. ¿Cuántas categorías hay de la variable de respuesta? ¿Son 3 o son 4? 3. Ok, 3. Una primera pregunta es, cuando tú haces el cálculo de frecuencias de esa variable, ¿cómo están distribuidas esos porcentajes? Por ejemplo, si una variable te queda solo 10% y las otras te quedarían, no sé, 45 y 45, ahí hay problema, ¿verdad? Porque Sí, entonces, sí, sí, justamente estoy visualizando ese tipo de problemas porque ya, hay incluso que tienen 0. claro, entonces cuando hay así, cuando ocurre eso, entonces una muestra, vas a requerir una muestra más grande también, por esos problemas de que hay una variable, una categoría de respuesta que está muy presente con poca frecuencia. Lo otro es la cantidad de predictores. Lo otro es, pues, obviamente, evaluar también multicolinealidad. Si esas variables hay dos que te están midiendo lo mismo, entonces ya vas a tener menos variables. Eh, yo pensaría que si es una muestra pequeña por el momento, sin ver los datos, solo con esos detalles que me estás dando. ¿Verdad? ¿Qué más? Es que se puede hacer, o muchas veces lo que se hace, es por eso que se hace regresión logística binomial, y tú no ves tanto que se haga eso otro. Sí se hace bastante, pero eso es porque a veces se cuentan con muestras muy grandes. Pero cuando ya se tienen también muestras muy grandes, ¿qué sentido tiene hacer estadística inferencial si se puede entender todo bajo otros términos como eh, estadística descriptiva o qué sé yo, o otras técnicas que podrían ser más poderosas para esos Claro. casos, como podría ser los árboles de clasificación y regresiones de árboles, ¿verdad? Entonces hay otras técnicas, pero podríamos ver después ese caso, pero estuvo interesante tu pregunta. No sé si tienes otra duda sobre eso. No, 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 de momento no, porque ya el resto sí ya me quedó claro. Perfecto, entonces a veces lo que se hace es que
dos categorías de respuestas se unen, las que son parecidas clínicamente desde el punto de vista. Claro, eso justamente quería consultar, porque mira, justamente la variable de respuesta ya tiene tres, que, a ver, Ujú. es una, sobre si se vacunarían, Ah, ya. ya, acá, si se vacunaría, bueno, esto del tema del COVID, Ujú. sí, tan pronto como pueda, sí, pero no inmediatamente, preferiría esperar a ver los efectos de vacuna de otros. Ah, La ya. tercera opción, no lo sé, no estoy seguro. Mm, Yo estaba pensando en juntar la 1 y la 2, hacer una sola nada más, que sea sí. Y la 3, bueno, que sea el no. ya. Podría ser, ¿verdad? Ujú. Entonces depende también, como te digo, de la cantidad de respuestas. Lo primero que hace uno cuando dice quiero hacer una regresión logística multinomial es calcular las frecuencias de la variable de respuesta. Si ya están muy desequilibradas, entonces ya solo con eso ya uno piensa en si va a ser o no la regresión logística. ¿Mm? Sí. Bueno, gracias, Pata. Ingrid Ya, tenía una duda, ¿no? Sí, pero con el ejemplo de Percy ya más o menos me guié, que era cabal que si uno aumentaba el número de muestras y de todos modos se reflejaba un desequilibrio Ah, ya. en los resultados que se tenía que hacer, ¿verdad? Incluso si de todos modos salía cero en algún predictor, ¿verdad? O alguna variable. Ujú. Pero ya con el ejemplo y lo que usted explicó, pues ya más o menos me queda. Bueno, Gracias. en general lo que sucede también es que, o sea, a mayor muestra, más probable de que hayan respuestas de esas categorías. Eso está bien. Y lo que puede hacerse también para que ya no se queden los datos tan desbalanceados o desequilibrados, ahí ya se aplican otras técnicas. Entonces es más complejo porque por un lado usted puede aplicar métodos de desbalanceo, ¿verdad? Si se tienen esos casos. O por el otro lado, si llegó a la respuesta suficiente, por ejemplo, no sé, unos 100 casos en en esa categoría de frecuencia donde tenía muy pocos con una muestra más pequeña, entonces puede tomar ya después muestras aleatorias de las otras categorías. Los divide de esa manera, ¿verdad? Los divide por las categorías de respuesta para que los datos estén más equilibrados y haya mejor potencia. Pero pues ahí ya entra otro aspecto que es ese, datos desbalanceados. Ya hay otros métodos estadísticos que sirven para paliar esos problemas, ¿no? Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta.